Hace apenas unas semanas, un documento preliminar filtrado del Instituto Max Planck de Estética Empírica reveló algo que hiela la sangre. No era un titular grandilocuente, sino una observación sutil enterrada en apéndices y notas a pie de página. El estudio exponía a varios grupos de control a volúmenes masivos de contenido generado por inteligencia artificial. Imágenes, textos, composiciones musicales, todo ello creado por los modelos más avanzados. Los resultados fueron desconcertantes. Los participantes mostraron una reducción medible, estadísticamente significativa, en su capacidad para distinguir gradaciones sutiles en ciertas paletas cromáticas y tonales. No estamos hablando de una simple preferencia estética. No era fatiga visual digital, la excusa fácil que la industria tecnológica suele esgrimir. Era algo más profundo, una percepción alterada. El estudio identificó un patrón claro, una convergencia, una homogeneización en la representación de colores, de emociones y de complejidades narrativas. Una tendencia hacia el promedio, hacia la media estadística que los modelos de IA priorizan, casi por devoción, en sus interminables ciclos de entrenamiento y difusión. Lo que estábamos presenciando era la media estadística convirtiéndose silenciosamente en la nueva norma visual, auditiva y conceptual de nuestra realidad digital. Para entender cómo es posible que un algoritmo nos esté robando colores, debemos descender al corazón técnico de esta anomalía, a las catedrales de datos donde nacen estas inteligencias. El problema reside en los gigantescos datasets de entrenamiento, los océanos de información de los que beben modelos como Stable Diffusion, Midjourney o GPT-4. Se alimentan de miles de millones de imágenes, textos y sonidos extraídos de Internet. En teoría, esta es la suma de todo el conocimiento y la creatividad humana, pero en la práctica es un espejo deformado de nuestra cultura. La diversidad cromática y semántica, aunque aparentemente vasta, está inevitablemente sesgada. Sesgada hacia lo dominante, hacia lo popular, hacia lo que genera más clics, más me gusta, más interacciones. Y de forma crucial, está sesgada hacia lo seguro. Para evitar generar contenido problemático, ofensivo o ilegal, estos datasets son sometidos a filtros exhaustivos. Capas y capas de limpieza y purga que, si bien son necesarias, tienen un efecto secundario invisible. El proceso el ajuste fino para optimizar la aceptabilidad, la coherencia o la neutralidad, actúa como un compresor cultural implacable. Es como tomar una orquesta sinfónica y ecualizarla para que suene bien en el altavoz de un teléfono móvil. Se pierden los armónicos más complejos, los subgraves que se sienten más que se oyen, los agudos cristalinos que definen la brillancia del sonido. En el mundo de la IA, este proceso elimina los matices más disonantes, los colores más arriesgados, las ideas más ambiguas y, por tanto, más difíciles de categorizar como seguras o inseguras. Lo que no es estadísticamente frecuente en el corpus de entrenamiento, lo que no encaja en los patrones de éxito predecibles, comienza a ser invisibilizado. No es una decisión consciente del algoritmo. La IA no tiene intenciones. Simplemente es una máquina de reconocimiento de patrones extraordinariamente eficiente. Si en su universo de datos el 90% de las imágenes de atardeceres utilizan una paleta de naranjas y púrpuras vibrantes porque son las que más éxito tienen en redes sociales, el modelo aprenderá que un atardecer, los atardeceres grises y melancólicos de un día nublado, los sutiles tonos pastel de un cielo invernal, se vuelven anomalías estadísticas, desviaciones de la norma que el modelo tenderá a corregir o simplemente ignorar. La IA no está programada para apreciar la excepción, sino para replicar la regla. Y en un mundo digital gobernado por la economía de la atención, la regla es lo que es inmediatamente gratificante, fácil de digerir y universalmente aceptable. El resultado es una progresiva desertificación de nuestro paisaje digital. Los bordes se suavizan, los contrastes se atenúan, la complejidad se aplana. Es un mundo donde todo es estéticamente agradable, pero nada es verdaderamente memorable o desafiante. Un mundo de fondos de pantallas perfectos pero sin alma.
Y esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas, una que trasciende la tecnología y se adentra en la filosofía de la percepción. ¿Estamos siendo testigos de una nueva forma de censura? Una censura implícita y algorítmica. Una censura mucho más peligrosa que la tradicional, porque no opera mediante la prohibición explícita, sino mediante la irrelevancia estadística. La IA no necesita decir "no puedes ver esto", simplemente deja de lado aquello que no encaja en su promedio optimizado. Y si algo deja de ser mostrado, si desaparece de nuestros feeds, de nuestras búsquedas, de las imágenes que pueblan nuestro imaginario, ¿acaso no deja de existir en nuestra conciencia colectiva? La IA podría estar podando el árbol de la cultura humana, cortando las ramas más extrañas y retorcidas para fomentar el crecimiento de un tronco uniforme y predecible. Y nosotros, inmersos en este jardín digital perfectamente cuidado, podríamos estar perdiendo la capacidad de recordar cómo era el bosque salvaje, con toda su belleza caótica y sus colores indomables, eliminándolo así, sin darnos cuenta, de nuestro propio horizonte perceptivo. De esa pregunta sobre la censura implícita, de esa sospecha de que algo se está perdiendo en el éter digital, emerge una hipótesis aún más tangible y alarmante: la teoría del espectro perdido. No estamos hablando de una conspiración orquestada en una sala oscura, sino de una consecuencia emergente, casi inevitable, de la optimización algorítmica a escala planetaria. Es el resultado lógico de pedirle a una máquina que ordene y simplifique la infinita complejidad de la experiencia humana. Y ya no es solo una teoría. Comienzan a acumularse las pruebas, las evidencias que apuntan a que este fenómeno es real y está ocurriendo ahora mismo. Hoy, en este expediente, vamos a analizar 3 de estas pruebas irrefutables. La primera prueba es de naturaleza forense y proviene del análisis exhaustivo de la producción de los propios modelos generativos. Laboratorios de computación visual en la Universidad de Barcelona han estado llevando a cabo lo que llaman autopsias cromáticas a millones de imágenes generadas por modelos de difusión. Han demostrado, mediante análisis espectral, cómo en rangos de colores específicos, como los cianes profundos, los azules verdes o los rojizos púrpura, los modelos tienden a una alarmante convergencia. Estos no son colores cualquiera. A menudo son los colores de la ambigüedad, los tonos del crepúsculo, de las aguas profundas, de los paisajes oníricos o de las emociones complejas en el arte abstracto. La IA, en su esfuerzo por producir una imagen coherente y plausible basada en sus datos de entrenamiento, diluye la riqueza y la excentricidad que encontramos en la naturaleza o en el arte humano. Los detalles más finos, las variaciones más sutiles, se pierden en el abismo del SAI. Piensen en el espacio latente como el taller mental del artista de IA, una representación interna y comprimida de todo su conocimiento. Para que todo quepa en esa mente matemática, la información debe ser compactada. Y al igual que cuando comprimimos un archivo de audio MP3, se pierden las frecuencias más altas y más bajas que solo un oído entrenado percibe, en la compresión del espacio latente se pierden los colores perceptivos menos comunes. La IA no los olvida. Es peor, nunca llega a aprenderlos con la misma profundidad. La segunda prueba nos aleja de la máquina y nos acerca a nuestra propia biología. Proviene del campo de la neurociencia. Un estudio piloto del ETH Zurich, aún en fase de revisión por pares, pero cuyos resultados preliminares ya circulan en la comunidad científica, sugiere una correlación directa y preocupante. El estudio monitorizó la actividad cerebral de sujetos expuestos a 2 tipos de narrativas noticiosas durante semanas. Un grupo leía artículos complejos, llenos de matices, ironía y ambigüedad moral, escritos por periodistas experimentados. El otro grupo consumía resúmenes de esas mismas noticias, pero optimizados por una IA para maximizar la claridad, la legibilidad y el impacto emocional directo. El resultado fue inequívoco.
El segundo grupo mostró una menor actividad sostenida en las áreas del cerebro responsables de procesar la empatía cognitiva y los matices morales, como el córtex prefrontal y la unión temporoparietal. La explicación es brutalmente simple. Nuestro cerebro es un músculo. Si la IA nos entrega constantemente un mundo predigerido, donde la complejidad ha sido eliminada en favor de la claridad, nuestro cerebro deja de ejercitar su capacidad para la interpretación, para leer entre líneas, para sentir la disonancia cognitiva. La IA, al simplificar el mundo para hacerlo más consumible, podría estar simplificando nuestra propia capacidad neurológica para comprenderlo en toda su gloriosa y terrible complejidad. Y la tercera prueba, quizás la más profunda y preocupante de todas, es de naturaleza semántica. Una reciente auditoría de un modelo de lenguaje de código abierto, realizada por un consorcio de lingüistas y eticistas, reveló un vacío conceptual en su núcleo. Al ser entrenado con un corpus masivo filtrado agresivamente para garantizar la seguridad y la decencia, ciertos conceptos abstractos, especialmente aquellos que residen en la dualidad emocional, eran sistemáticamente subrepresentados o mal interpretados en su espacio semántico. Términos como la nostalgia agridulce, la melancolía esperanzada o el concepto japonés de mono no aware, la conciencia de la impermanencia de las cosas, no eran procesados correctamente. No es que la IA no supiera sus definiciones de diccionario, es que no podía capturar su esencia, porque los ejemplos de texto donde estos conceptos se expresan con mayor fuerza a veces contienen tristeza, pérdida o conflicto, elementos que los filtros de seguridad tienden a minimizar o eliminar por precaución. La IA, sencillamente, no dispone de suficientes ejemplos limpios y seguros para aprender la textura de estas emociones. No puede ver esos colores emocionales porque nuestros propios sistemas de filtrado no se los están mostrando. Estas tres pruebas, la forense, la neurológica y la semántica, pintan un cuadro coherente y alarmante. Si esta tendencia de optimización y simplificación continúa sin control, la pregunta que debemos hacernos es aterradora. ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial no solo nos muestre un mundo sin ciertos colores, sino que, a través de su dominio absoluto sobre la información, nos convenza de que esos colores nunca existieron, reescribiendo silenciosamente no solo el futuro de nuestra cultura, sino también el pasado de nuestra propia historia perceptiva y emocional?